Hola, bienvenidos a otro video de mi colección de Toy Story. El día de hoy les traigo a este Buzz Lightyear. Este Buzz Lightyear me parece que es de la colección de Disney Store, porque por más que busqué en todo el juguete, no vi ninguna otra marca, no vi Teenway Toy, y pues se parece mucho al Disney Store actual. Sé que esta es una versión anterior porque no tiene el sensor para detectar juguetes, o sea que no puede platicar con otros juguetes, solamente tiene sus frases ya pregrabadas, pero pues vale mucho la pena aún con todo eso. Este juguete tiene una historia bastante chistosa, y es que iba en el tianguis y me lo encontré. Costaba 100 pesos y valía mucho la pena, porque en ese momento chequé que sirvieran las alas y ya con eso pues era ganancia. Vi que tenía esto de comando estelar, pero la cosa es que estaba súper sucio, o sea, estaba enlodado, estaba lleno de comida, estaba lleno de mugre y la verdad fue bastante complicado de limpiar. Tuve que utilizar una esponja, un cepillo y humedecerlo bastante en varias partes, y aún así creo yo que no termina de estar limpio, pero por lo menos en cámara y en persona ya se ve bastante decente, ya está desinfectado también, así que lo puedo agarrar con confianza. Y mi sorpresa fue cuando llegué, abrí esta parte de atrás que de hecho tenía un tornillo medio barrido y lo terminé de barrer, pero antes de barrerlo, que es que ya no sale ni entra, pues le pude cambiar las pilas y el compartimiento de pilas estaba intacto. Todo el lodo se quedó por fuera, pero aquí quedó bien protegido, lo que significa que no solo abre sus alas, sino que el efecto de luces que tienen las alas funciona perfectamente. Se extienden por completo como el de la película, y la luz roja y la luz verde pues funcionan y parpadean de manera sincronizada. Cerramos las alas para seguirlo analizando. El diseño de la cabeza me gusta, te acostumbras, pero no me termina de encantar. Me parece un poco caricaturizado, como la versión de Woody que también venden ellos. No se parece al de la Disney, al de las de Signature Collection o al de la Collection, que era como un poquito más parecido al de la película. Sin embargo, le tomas cariño. Los stickers venían bastante maltratados. De hecho, ya tengo otro video donde muestro cómo le cambié los stickers. Conseguí una planilla, más bien hice una planilla de stickers, con stickers que encontré en internet. Los escalé y los imprimí y los pegué. Así que pues todos estos stickers están restaurados, son nuevos, y esto también ayuda a darle una mejor vista, una mejor imagen, una segunda vida, y eso incluye las alas. De hecho, aquí lo maltraté un poco por ponérselos mal, y aquí me faltó un poco, como pueden ver, pues quitarle pegamento y mugre que se quedó en el pegamento. Lo voy a hacer. Y otra tuneada, este es el primer juguete que modeo de manera agresiva, porque el casco estaba pues bastante sucio, bastante dejando a que desear. El casco ya estaba bastante opaco, estaba roto, esta grieta ya venía con él, y pues con todo eso pues dije, no creo que tenga pronto una pulidora. Intenté quitárselo por las buenas, pero como se barrió el tornillo no pude desarmarlo. Tiene protecciones para no sacar tornillos, así que tomé una decisión muy agresiva, muy Sith, que es arrancarle el casco. Como pueden ver, ahí se ve desquebrajado el plástico transparente, pero me gustó bastante el resultado. Por primera vez tengo un Buzz sin casco, que siempre lo había querido desde niño, porque tuve el Buzz de Guardián del cuarto, pero no hacía eso. A ver, en cuanto a funciones, tiene los sonidos. Tiene el láser, que como que ya siento que también podría limpiar quizás el botón, la membrana, con alcohol isopropílico, porque sí funciona, pero a veces como que le cuesta. Tengo que presionarlo como que un poquito duro, y pues no podrían ser las pilas porque son pilas nuevas. Bueno, pero funciona. Y también conserva su movimiento de karate. Yo creo que es un juguete de ya hace muchos años. Puede ser de hace más de 10 con la salida de Toy Story 3. Pero creo que no, porque todavía la Teenway tenía como que muchos juguetes en el mercado. Pero conserva su movimiento de karate. Así que pues me metí el gusto por restaurar juguetes del tianguis. Y supongo que haré más videos de eso y les mostraré mis hallazgos. Tiene muchos detalles de pintura. Me gustaría ya tener una pintura acrílica de calidad para poder restaurar todo eso y tenerlo en la colección. Y pues también tiene su comando estelar, que aquí intenté cambiarle el sticker y lo arruiné, así que quedó feo, pero pues eso tiene arreglo.